Bienvenidos a Fisioterapia Online, el canal más grande del mundo de fisioterapia. Mi nombre es Samuel Pérez del Camino y hoy vamos a hablar de bandas elásticas, usos y aplicaciones. No os lo perdáis. Bueno, muchos de vosotros he estado viendo y he estado observando en los comentarios que me habláis de las bandas elásticas, ¿no? Oye, ¿cuál puedo utilizar? Oye, ¿cuál es el color que mejor me puede venir? ¿Cómo tengo que hacer el ejercicio para que la goma esté más tensa o menos tensa? Bueno, pues hoy voy a hacer un pequeño vídeo en el cual os quiero explicar qué tipos de bandas elásticas tenemos, para qué sirven y cómo podemos utilizarlas. Lo primero de todo, nosotros cuando vamos a nuestra tienda habitual, ¿vale? Pues nos encontramos que tenemos diversos tipos de bandas elásticas. Nos encontramos estas bandas elásticas que vemos aquí, que son las más clásicas, son las que suelen utilizar en rehabilitación, son bandas elásticas que son muy fáciles de romper, porque tienen un uso pues muy poco prolongado, porque al final la carga pues es menor, y este tipo de bandas elásticas se suelen utilizar, como bien digo, en rehabilitación, y muchas veces vienen en rollos muy grandes que nosotros pues cortamos y damos a los pacientes. Hay normalmente de 3 a 4 niveles de dureza y realmente, aunque no lo creáis, no tiene nada que ver con el color. Cada marca o cada casa comercial le pone un color a una intensidad y está claro que no podemos saberlas todas. Lo importante es tener en cuenta que normalmente cuando compramos un pack de este tipo de gomas, ¿vale? Cuando compramos un pack de este tipo de gomas, es mejor comprar el que nos vienen varios tipos de modelos con distintas intensidades. Siempre suele haber una que es muy flojita, ¿vale? Una que es muy flojita, que nosotros podemos manipular y que podemos realizar ejercicios, sobre todo en las primeras fases de rehabilitación o de ejercicios. Después una fase media, que es un poco menos elástico y tiene más tensión, y después una que es más dura, ¿vale? Pero todas y cada una de ellas son para primeras fases, son fáciles de utilizar. Lo único y el único consejo que podemos tener con estas es que normalmente se acaban rompiendo. ¿Y cuándo se acaban rompiendo? Pues justamente cuando estamos realizando un ejercicio. Estamos realizando un ejercicio aquí o de escápula, estamos traccionando muy fuerte, ya ha tenido un uso, ¿y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que se rompe, ¿vale? Y de repente pues nos puede dar en la cara o nos puede hacer daño. Para esto, pues bueno, es muy difícil el hecho de poder entender cuándo se va a romper este elástico, y para ello pues lo que podemos hacer es de vez en cuando pues revisar el elástico, ¿no? Ponemos a la luz y vemos pues que no haya ningún agujerito, vemos que no haya ninguna fisura, ¿vale? Y de ser así, pues bueno, entender que en cualquier momento se puede romper. ¿Qué hago yo si de repente me lo encuentro, ¿vale? Pues aquí, al borde, ¿no? Pues simplemente, aunque recorto la goma y la hago más corta, ¿vale? Y de esa forma, pues bueno, puedo ir viendo qué tipo de goma pues se va estropeando más o se va estropeando menos. Este tipo de gomas, como bien digo, ¿para qué se utiliza? Pues primeras fases de rehabilitación y posteriormente, ¿vale? Y posteriormente también para personas que empiezan a hacer ejercicio. Me da igual que sean ancianos, que sean personas que nunca han hecho actividad física. Necesitan tener una banda elástica lo suficientemente elástica, pero también resistente para que puedan realizar el ejercicio sin que se frustren, ¿vale? Y para ello, pues este tipo de bandas elásticas, muy sencillas, y las podéis utilizar, las podéis comprar en cualquier tienda. Son muy económicas y bueno, y siempre que se pueden, que os vais de vacaciones o os vais a cualquier otro lugar, son fáciles de transportar, porque mirad, ni siquiera, ¿vale? Me hace falta tener una maleta, las puedo meter en una mano, ¿vale? Son fáciles de transportar. Entonces esto sería el primer tipo de banda elástica que tenemos. Muy bien. Luego tenemos otra, que es esta que vemos aquí, que es que bueno, esta está rota, pero normalmente está unida, ¿vale? Que son las bandas elásticas que se utilizan normalmente pues para glúteo o extremidad inferior. Este tipo de bandas elásticas son un poquitín más resistentes que la anterior que os he enseñado, ¿vale? Son un poco más resistentes que la anterior que os he enseñado y son cerradas.
Por lo tanto, nos va a limitar a la hora de realizar cierto tipo de ejercicios. ¿Por qué? Pues porque no vamos a poder hacer ejercicios que me permitan tracciones, que me permitan pues igual realizar curl de bíceps o que me permitan hacer algún tipo de trabajo escapular. Son fundamentalmente para extremidad inferior y también para algunos ejercicios de extremidad superior, ¿vale? Como este que podemos ver aquí, ¿vale? Para escápula, pero normalmente vienen completamente cerradas, también tienen tendencia a romperse, suele haber, al igual que las otras 3 niveles, ¿vale? De dureza, y bueno, y lo importante de estas es entender que nos van a limitar. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, fisioconsejo. Pues bueno, que con estas al final, queráis o no queráis, siempre podemos hacer pues un nudo, ¿vale? Y ya las tenemos cerradas. Por lo tanto, entre estas y estas, a mí sí es verdad que me gustan mucho aquellas que yo pueda manipular y pueda hacer diversas funciones. Estas, pues bueno, si trabajáis mucho extremidad inferior, glúteo y medio, pues no está mal tenerlas. ¿Por qué? Porque muchas veces pues vamos con prisa y simplemente pues las ponemos, ¿vale? Y ya está. Mismos fisioconsejos que podemos tener con la otra. Tener cuidado a la hora de romperse, que nos dé un latigazo y sobre todo también pues poder revisarlas, porque estas en concreto sí es verdad que se suelen romper por la zona media, ¿vale? ¿Dónde podemos comprarlas? También en cualquier tipo de tienda de deportes, son económicas y si no, pues en las webs. Y luego nos encontramos ya con un material muy distinto que igual no lo vais a encontrar en muchas clínicas de rehabilitación, si es verdad que ahora se están introduciendo cada vez más, y suelen ser gomas que tratan más los deportistas, ¿vale? Con las que trabajan más los deportistas. Son gomas muy resistentes y de diversos tamaños. Estas nos van a dar, en base a la anchura, nos van a dar la resistencia. No son como las otras, ¿vale? En la cual yo tengo que traccionar del elástico para ver cómo es la resistencia. No, estas en concreto, ¿vale? A más anchura, más resistencia, ¿vale? ¿Para qué nos sirven? Bueno, normalmente se utilizan en deporte y, por ejemplo, son gomas facilitadoras. ¿Qué quiere decir gomas facilitadoras? Pues para aquellas personas que quieren hacer dominadas y no son capaces de subir su propio peso corporal, ¿vale? Estas gomas les ayudan a traccionar y a levantar el peso y poco a poco, pues bueno, a ir mejorando paulatinamente sus ejercicios o entrenamientos. También nos ayudan para personas que ya tienen una condición física mejor, pues para tener un poco más de resistencia y poder también tener un material que no se va a romper tan fácilmente. Por lo tanto, una vez que paséis de unas gomas que son más fácilmente rompibles, como las que os he enseñado anteriormente, a estas, pues nos podemos encontrar, ¿vale? Con este tipo de gomas que son un poco más caras, no son tan económicas, pero sí es verdad que la resistencia es increíble, ¿vale? La resistencia con la que nos vamos a encontrar es muy, muy, muy grande. Estas, pues nada, tened en cuenta que yo de momento, sí es verdad que solo he roto una y ha sido la más pequeñita, ¿vale? También por tracción, pero estas que vemos aquí, estas son prácticamente imposibles de romper. Si se rompen tiene que ser por un uso muy continuado o porque no las tratamos correctamente. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Porque muchas veces están en gimnasios de CrossFit o están en gimnasios de halterofilia o donde se utiliza magnesio o están sucias y normalmente lo que hacen es pasarles un trapo con alcohol. El alcohol acaba degenerando y acaba estropeando el material. Por lo tanto, el fisioconsejo que os doy es que simplemente con agua y jabón las limpiéis y después las sequéis. De esas formas vais a poder mantener este tipo de material durante mucho más tiempo. Simplemente que entendáis que este tipo de material, al igual que el otro, es un material elástico, es un componente que al final tiende a degenerarse y se acaba rompiendo. Y estos son los 3 tipos de elásticos con los que nosotros nos podemos encontrar. Si os ha gustado este vídeo y queréis que os hagamos diversos tipos de ejercicios con distinto tipo de material como el que os acabo de enseñar, no hay ningún problema, ¿vale? Simplemente lo metéis en los comentarios y nosotros os haremos caso y haremos más vídeos en relación a ello. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, recordad diversos tipos de materiales, cómo es su aplicación, cómo podemos cuidarlo y para qué vale.
Si os ha gustado, levantar la manita y, por supuesto, también compartir. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.